Hola, buenas tardes, bienvenidos a Sí, Charlas te escribo ADRC. ahorita por WhatsApp El día y te de voy a decir hoy que tenemos de invitada realmente a alguien de casa, a nuestra directora académica, la maestra Blanca Alicia Esquivel Ayala. Es todo un gusto que esté aquí con nosotros y que la conozcan. Ella es bióloga de formación por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hizo maestría en Educación en Ciencias Naturales en el Instituto Michoacano de Ciencias en la Educación José María Morelos, además de una maestría en Ciencias Biológicas con terminación en Interacción Planta-Microorganismo-Insecto, también por parte de la Michoacana. Además de eso, realizó la maestría en psicopedagogía y el doctorado en educación en la modalidad semipresencial en la Universidad Contemporánea de las Américas y actualmente está por terminar su doctorado en ciencias biológicas en el área de conservación y manejo de recursos naturales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un verdadero honor presentarla. Entonces, adelante, la palabra es suya. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la introducción. Es un gusto estar con ustedes y que me hayan invitado para esta plática. Eh, lo que les voy a comentar a continuación, pues es producto justamente de mi tesis de doctorado, pero lo voy a hacer desde una parte igual que yo lo conocí, por azares de la vida terminé trabajando con ácaros. Eh, La verdad es que me ha gustado mucho el área y creo que vale la pena que se compartan algunos de los conocimientos que se han adquirido y sobre todo, si alguien está interesado en un futuro también meterse a este campo, es más que bienvenido. Y bueno, voy a comenzar a continuación para cuestiones de tiempo. La plática de hoy de ácaros, pequeños ayudantes, tiene el marco de que todos recordemos, seguramente alguna vez nos platicaron de ellos. Vimos en las noticias, algunas de ellas incluso muy alarmistas, ¿no? Donde los ácaros casi nada más nos provocan enfermedades y demás. Sin embargo, pues vamos a ver que son mucho más que eso. Los ácaros no nada más están asociados a nuestras camas, no nada más a nuestras mascotas o a nosotros mismos. Vamos a ver un montón de interacciones que tienen. Para empezar, pues la palabra ácaro proviene del latín ácarus, que a su vez del antiguo griego, pues significa que viene de ácaris, y traducido significa literalmente diminuto. Lo dejo en el marco para que sepamos que estamos hablando de uno de los animales más diminutos, que incluso parecen llenos de mitos, de un montón de características que parecen sacadas incluso de otro planeta, pero que tienen un montón de interacciones que han estado aquí durante muchísimo tiempo y que pues ahora vamos a conocerlos con mayor detalle. Y bueno, para empezar, pudiéramos imaginarlos. Creo que el primer acercamiento o la confusión que hay de un ácaro es imaginar que también es un insecto o pensar que pertenece al grupo de los insectos. Comparten características y claro, podemos traerlo a la mente y pensamos un ácaro y lo imaginamos como un insecto, ¿no? Esta imagen que les pongo es una imagen sacada de una inteligencia artificial, pero bueno, la inteligencia artificial al final funciona con la información que nosotros estamos retroalimentando. Entonces, los seres humanos de alguna manera podemos imaginar un insecto con sus alas, con sus antenas, los ojos compuestos, los tres pares de patas y tenemos un insecto, ¿no? Muy parecidos a los reales, podemos recordarlos y yo creo que cualquiera puede traer a la mente de una libélula, una mariposa, un escarabajo, pero ahora encontramos cómo es un ácaro, ¿no? Igual imaginando que nuestra mente funcionara como esta inteligencia artificial y le preguntáramos cómo es, quizá les daría unas características similares a esto. Les daría un organismo que se parece mucho a los insectos, que está segmentado, que tiene unas patas articuladas como los insectos, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Los ácaros son incluso más interesantes que nuestra imaginación y podemos verlos en diferentes lados. Aquí en la imagen que les muestro, donde están los ácaros reales, pues nos damos cuenta que no tienen mucho que ver con el imaginario, tanto de una inteligencia artificial como seguramente los pudiéramos tener en nuestra mente. Y si no podemos imaginar su biología, pues también de pronto tenemos ciertas limitaciones en imaginar cómo son sus hábitos, su alimentación, incluso el comportamiento. Si alguien ha tenido acercamiento hacia los ácaros, que seguramente es en el campo agrícola, donde son plagas recurrentes, y seguramente si les pregunto un hábito, pues lo imaginan como una plaga. Tipo de alimentación sobre la vegetación y el comportamiento, pues gregario,
y estar invadiendo sobre diferentes organismos vegetales. Sin embargo, son incluso más profundos sus interacciones que solo esto. Entonces, ¿dónde están? Si ustedes se preguntan dónde pudiéramos encontrarlos y me contestan cualquiera de estos lugares, pues estarían acertados. Los ácaros podemos encontrarlos sobre otros organismos, que pueden ser desde nuestras mascotas, hasta aquellos o cualquier organismo que tenga sangre, porque se alimentan directamente de la sangre, como el caso de las garrapatas. Las garrapatas yo creo que son, o considero que son de los grupos de ácaros más conocidos, sin embargo, muy poca gente la relaciona como un miembro de la clase ácaro o de la subclase ácaro. Entonces, es una de los tantos hábitats que pudiéramos encontrar. Valdría la pena que si un día quieren acercarse al laboratorio de entomología, pues visitar a las colecciones para que conozcan también la gran diversidad que hay tanto en el país como en el estado de garrapatas y sobre todo conocer las enfermedades que están asociadas a ellas. Si hay alguien en el campo de la salud que se interese, valdría mucho la pena que pudieran de pronto acercarse al laboratorio por eso. Pero en el suelo también hay una riqueza enorme de ácaros, hay grupos en los que voy a introducirme un poco más porque es parte de este trabajo, y también pudiéramos encontrarlos en nuestras camas, como seguramente la mayoría pensó desde que les mencioné la palabra ácaro. Otros incluso están, como ya lo dije, habitando en las plantas, pero no nada más con el rol de plagas, también son depredadores, conocidos como enemigos naturales, quienes nos ayudan a regular las poblaciones de todos esos organismos que generan algún problema sobre las plantas. En el agua también existen algunas familias y pudiera resaltar quizás la familia Alocáride, como la que está en la imagen, quien está, no son tan excelentes nadadoras, se pegan más hacia las algas y diferentes restos que hay en el mar, pero también hay unos que son excelentes nadadores de cuerpos acuáticos que sean dulceacuícolas. Y bueno, sobre nuestra cara, si quieren olvidarse de ellos y perder cualquier relación, pues seguramente ustedes ya los tienen viviendo en sus pestañas y en sus poros de la cara. Habitan mucho en lo que conocemos como la zona T de la cara, que está invadida por grasita y algunas células muertas. Están alimentándose siempre de ellas. Y nuestras mamás, desde que nacemos, a veces son quienes nos transportan o quienes nos contagian, digamos, estos grupos. Resaltan en el ser humano Demodex folliculorum y Demodex brevis. El primero habita es un poquito más largo, como el de la imagen, pero aún así es microscópico, midiendo menos de, bueno, alrededor de 200 micras o 0.02 milímetros. Se introduce en las pestañas, está habitando ahí, alimentándose de esta grasita, como ya les mencioné, pero no tiene hasta ahora, bueno, hay algunas investigaciones donde están viendo su rol, si es patógeno o no, solo se han visto ciertas características, y el otro de Modex brevis, pues habita en los poros. Pero entonces, ¿qué son o cómo los podemos definir? Pues es un animal, es un artrópodo que pertenece justamente al filo artrópoda y viene de la palabra artron, que es articulación, y podos, pie, totalmente la traducción de patas articuladas, le va perfectamente al clavo, y las características principales que comparten con otros artrópodos es la primera, que tienen un exoesqueleto de quitina, que tienen un cuerpo segmentado y sus patas articuladas que les permiten dominar un montón de áreas. Y bueno, una simetría bilateral, donde son iguales de izquierda a derecha. Y bueno, son tan inmensos que incluso dentro de los arácnidos están como una subclase. Son muy grandes en relaciones de diversidad, en cuanto a diversidad, y también en cuanto a número. Si un día llegaran a escuchar a alguien que trabajara con insectos o que trabaja con insectos, pues les van a decir que estamos viviendo la era de los insectos, ¿no? Pero bien como lo dice mi maestra y quien me ha formado en esta área, en realidad parece que estamos viviendo la época de los ácaros, porque se están descubriendo cada vez nuevas especies, son incluso más abundantes y están llenos de misterios. Entonces vale la pena también echarle un clavado a este grupo. Y comparándolo con los otros artrópodos, pudiéramos encontrar estos cuatro que son donde generalmente se les divide a los artrópodos. Los insectos, ya les mencioné algunas de sus características, como las alas, las antenas, sus tres pares de patas, y que la división del cuerpo pues está en tres regiones principales. Ejemplos se les van a venir a la cabeza muchísimo. Y en los arácnidos, pues son las 8 patas, tienen dos pinzas llamadas quelíceros,
Presentan dos partes que son prosoma o pistosoma y aquí podemos encontrar a las arañas, a los escorpiones y por supuesto a los protagonistas de la plática, pues los ácaros. Luego están los miriápodos, que tienen más de 8 pares de patas, un par de antenas, nada más se dividen en dos regiones, y encontramos aquí a los 100 pies y los 1000 pies. Y los isópodos, que son un tipo de crustáceo terrestre. También lo pongo porque generalmente cuando recordamos a los ácaros, pudiéramos hasta pensar en estos grupos y pensar que es uno de ellos. Y no, es un grupo aparte, pero que sí son primos muy, muy cercanos. Y estarían en este caso los isópodos o llamados las cochinillas de la humedad, entre otros, ¿no? Tienen más de 7 pares de patas. Su región, se dividen en tres regiones, que es la cefálica, el tórax o pereón y el abdomen o pleón. Y bueno, ahora sí, para adentrarnos y dejar un poco la parte introductoria y pues dejar en claro más o menos qué es un ácaro, ahora sí nos vamos a la parte de cómo nos ayudan. Para empezar a entender justamente cómo son estos pequeños ayudantes, podemos empezar desde la parte de las interacciones. Así como todos tenemos relaciones con otros organismos, con individuos de nuestra propia especie, pues también en el caso de los ácaros y en el caso de todos los artrópodos. Para aquellos que estudiamos interacciones o que empezamos a adentrarnos en estas áreas, podemos dividir así de forma básica nada más las interacciones mutualistas y las antagónicas. En las primeras nos referimos a donde hay un beneficio para ambos. El caso de los insectos a través de la polinización es un caso muy interesante y bastante estudiado y por supuesto que de mucha importancia. La dispersión de las semillas que ejercen algunos, incluso el mutualismo que hay, por ejemplo, con una hormiga y una planta cuando ésta la defiende de algunos organismos patógenos o de algunos organismos que se alimentan de ella. Y ahora sí, en la parte antagónica, que también tiene un peso agrícola, donde voy a profundizar un poquito más, hablando de tres tipos de interacciones en esta área, que es la herbivoría, refiriéndonos a todos aquellos que se alimentan de diferentes especies vegetales, los depredadores, que son quienes se alimentan de otro individuo, y parasitismo o parasitoides, refiriéndonos al caso de los insectos, no de los ácaros, pero que infestan a otro organismo para que su ciclo de vida se complete ya sea dentro o fuera del otro organismo, ¿no? Y que aparte compromete la vida y que en control biológico pues tiene una amplia gama de usos. ¿Y cómo pudiéramos ahora aterrizar un poco más en la utilización de los ácaros o por qué de pronto queremos poner un énfasis? Bueno, hay que ver a la agricultura más que nada más la producción de alimentos o simplemente como una herramienta para la obtención de ellos, sino también como un propio sistema que está compuesto por diferentes componentes que pueden ser desde los físicos hasta los biológicos, donde interactúa desde la humedad, la temperatura, las especies vegetales que ahí habitan, el cómo está el engranaje de todos ellos, incluso la tecnificación que se hace y cómo los seres humanos también utilizamos moléculas para control, entre otros. Y resaltando pues el caso de los artrópodos. También vale que los artrópodos, digamos que son quienes habitan con mayor frecuencia y quienes se encuentran quienes se encuentran en estas áreas. Y para la parte de la investigación y para nosotros como consumidores o productores también, pues tiene como 4 diferentes ejes. El primero es la introducción de artrópodos plaga, cada vez que se incrementa también un área de producción o que se trae una nueva variedad. Las condiciones que estaban en esta área ahora se vuelven apropiadas para la adaptación de especies nativas que pueden fungir tanto como estos depredadores o parasitoides de los que les hablo, pero también como plagas que no se mostraban de esta manera en su sistema nativo. Hay otros que también empiezan a tener bastante resistencia, o este es uno de los ejes primordiales, que es en el caso de los insectos y pues los ácaros justamente, y el último, que hay falta de programas de manejo de control biológico desde el sistema integrado. Este paradigma del MIP o manejo integrado de plagas, digamos que es como la última herramienta o el último paradigma justamente del tratamiento de las plagas en los sistemas. Y este sistema nos ofrece diferentes estrategias. Hay estrategias que van desde lo cultural, ese generalmente
cualquier productor lo hace, ya sea de manera aprendida o de manera natural, como le queramos llamar, son estas prácticas donde aquel fruto que se ve dañado se retira antes de que infeste a otros, el remover la tierra, el estar intercambiando incluso las especies de cultivo. Hay otros que es bastante conocido, que es el control biológico. En este hacemos énfasis porque es parte de este descubrimiento y de lo que estamos haciendo en el laboratorio y como parte de mi trabajo. Hay otro que es el etológico, donde interfiere el comportamiento de los insectos o de los ácaros, que es ya sea las moléculas tanto sintéticas como aquellas que sean producidas de manera natural y sirven como semioquímicos, atrayentes o repelentes. Y el otro que es el físico-químico, o digo, perdón, físico-mecánico, haciendo énfasis en todas esas labores de labranza. El microbiológico, donde hay interacción con microorganismos que ya sea que nos ayuden a contrarrestar a estas plagas, están dentro del margen del control biológico, pero también está en la promoción y resistencia de las plantas. Y el químico. Y finalmente esta última que es la inducción de resistencia de las plantas. Esta estrategia tiene pocos años que se está metiendo como este sistema de manejo integrado de plagas y habla justamente de la interacción biológica que pudiera tener con microorganismos y cómo eso cambiaría todo el sistema de los artrópodos a la planta tener inducción en su resistencia, también en tener mayor aguante al tener mayores componentes, alcance de mayores nutrientes, y todo esto de alguna manera sirve como una barrera para ellos. Y ahora, en el control biológico, un caso donde pudiéramos ver la interacción que tienen ahora sí los ácaros. En el ejemplo que les pongo aquí es una de las plagas más recurrentes y que da mayores problemas en la agricultura, se les llama los thrips, son del orden Tisanoptera, estos son insectos, pero tienen una biología bastante compleja. El adulto inserta sus huevos sobre la planta, que sería el primer estadio, genera un daño desde que lo hace, luego las ninfas emergen, pasan a su siguiente estadio, pero antes de pasar a dos estadios donde no deja, bueno, deja de alimentarse y tiene poco movimiento, llamados de prepupa y pupa, pasa esas partes en el suelo, son fases edáficas. Este ciclo se repite nuevamente en la planta. Si nosotros pudiéramos ver cómo es este sistema y dividiéramos a las plantas en una parte aérea y en otra parte subterránea, pudiéramos ver que estos organismos están prácticamente infestando durante todo el ciclo fenológico, ¿no? Pudiéramos encontrar entonces un uso interesante de los ácaros. Primero, desde el manejo integrado de plagas, la captura de los trips pudiera hacerse a través de trampas cromáticas y atrayentes químicos, mientras que los ácaros ejercerían el control biológico, como por ejemplo la familia Phytoceide, quien tiene una voracidad para diferentes estadios de algunos insectos y otros ácaros, se alimentaría de huevos, de ninfas y rara vez de adultos, pero bueno, se ha llegado a reportar el caso. Mientras que en el suelo hay otros componentes como los ácaros depredadores, quienes son a los que nosotros estudiamos en el laboratorio. Por ejemplo, la familia Laelapide, quien tiene eh, aparte de adaptaciones muy buenas para consumir estos tipos de alimentos, también es voraz y ha tenido unos resultados bastante interesantes ya donde se ha aplicado. Y bueno, otros insectos depredadores que son también comunes, pero bueno, es otra área de estudio. Y les he mencionado mucho la palabra de enemigo natural. Los enemigos naturales son aquellos organismos que se alimentan de otro, ya sea parasitándolo o depredándolo, pero eso es una relación o de densidad que cuando agricultura y podemos ver casos que se han reportado desde hace muchos años como las catarinitas que se alimentan de los áfidos o pulgones y algunos parasitoides que se alimentan en todos los estadios de los insectos. En el caso de los depredadores ácaros, se integran en el control biológico y en el manejo integrado de plagas aproximadamente hace 40 años.
son bastante apreciados porque arrojan datos de supervivencia muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de aquellos diferentes programas de control biológico que utilizan ya sea un parasitoide o un depredador, pues vemos que la mayoría utiliza parasitoides aún, pero los parasitoides, a pesar de ser tan efectivos, también son, eh, pues tienden a ser más susceptibles a diferentes condiciones ambientales, son muy específicos, entonces tienen un rango muy bajo de alimentación, pero en el caso de los insectos y ácaros depredadores que son más generalistas, y aunque representan nada más cerca del 40% de los casos, los ácaros de este 14%, donde hay liberaciones de ellos, hasta el 60% es exitoso y están muy por debajo los parasitoides. O sea, de 100 casos donde se utilizan parasitoides, la mitad puede fallar, pero de los ácaros arriba del 60% tienen éxito. Y no nos referimos a especies nativas, sino a especies que ya han sido introducidas, lo que significa que estas especies tienen una alta tolerancia, aunque también la literatura nos dice que tienen también un margen no tan amplio como lo imaginaríamos, pero bueno, también están siendo bastante efectivos. Y ahora nos vamos a ir a otro caso muy interesante, ya profundizando más en los ácaros del suelo. Si pudiéramos nosotros hacer un corte transversal de una planta y viéramos lo que hay debajo, pudiéramos encontrar además de un montón de artrópodos, 4 grupos de ácaros que siempre están presentes, o la mayoría de las veces están presentes. El primero son los prostigmata, estos ácaros que están alimentándose de la parte vegetal y algunos pocos, pero también es importante mencionarlos, pueden ser depredadores. Luego hay un grupo que se llama, que se les conoce como cohorte astigmatina. Estos ácaros tienen un rango amplio donde pueden alimentarse desde nemátodos, que son muy raros, pero existen, hasta aquellos que pueden convertirse en una plaga porque también tienen una reproducción muy rápida y se alimentan directamente de la raíz, y aquellos otros que están reintegrando la materia orgánica al suelo. Los oribátidos son también de los grupos más comunes, comparten también un rango con el caso de los astigmatinos, de hecho ambos se consideran, bueno, ambos son astigmatinas, nada más que oribátida es como un grupo tan amplio que se le da su propia clasificación. Y luego un grupo que es el enemigo natural que habita, o el grupo de enemigos naturales que habitan en la parte de la rizósfera, y son los mesostigmata. Estos ácaros tienen hábitos zoófagos y se les puede encontrar alimentándose de un montón de organismos que pueden llegar a convertirse en plagas. Nemátodos, otros ácaros como los que ya les he mencionado, y algunos incluso pueden depredar organismos muy grandes como larvas de insectos o las prepupas y las pupas de los trips que les mencioné en el caso anterior. Nada más así rápido, cómo es el orden mesostigmata, cómo están estos organismos. Si los vemos son como un ácaro un poquito robusto, pero con unas patas bastante ágiles que les permite moverse y desplazarse ya sea en las plantas o en el suelo. Hay alrededor de 10.000 especies, sin embargo, si consultan a otros autores pueden decirles que en realidad son cerca de 12.000 especies y cada vez que se hacen revisiones taxonómicas, pues nos encontramos con sorpresas de que en realidad son y más y más. De estas, cerca de una quinta parte o 2.000 especies pertenecen a la familia Phytoceida, quienes se han utilizado en la agricultura desde hace varios años, como les mencioné, y estos, bueno, se encuentran sobre las plantas, sin embargo, tienen limitación para estarse desplazando en el suelo y básicamente están alimentándose nada más de los organismos que están habitando en la parte aérea. Pero en el suelo, el resto de estos organismos están alimentándose, son de vida libre, tienen hábitos depredadores, algunos son descomponedores y pues cada vez estamos indagando más en cómo es su forma de alimentación. También tienen una fase que se llama forética o un hábito de foresis, donde pueden utilizar como transporte a cualquier otro organismo que los ayude a desplazarse sin necesidad de ser un parásito. La foresis también les ayuda a que puedan dominar un montón de áreas y pues que no estén restringidos a donde han sido ya sea liberados o donde llegan, ¿no?
Las características que tienen un estigma entre el tercer y cuarto par de patas, el estigma nos referimos a la parte de la respiración o como su parte respiratoria donde se hace el intercambio de gases. Tienen dos estadios ninfales, de protoninfa y de autoninfa, y un tamaño pequeño a mediano que va desde las 200 hasta las 500 millas. No lo he mencionado, pero ahora que hablo un poquito del desarrollo de los ácaros, cuando los ácaros nacen de huevo o incluso hay vivíparos también, cuando tienen su primer estadio se les conoce como larva porque nada más tienen 3 pares de patas. Sin embargo, conforme van cambiando en su vida y pasan a la siguiente etapa, adquieren un par de patas, ¿no? Entonces, aunque pareciera que no, también tienen una metamorfosis, quizás también por eso seguimos incluso relacionándolos a los insectos. Y bueno, nosotros en el estudio, tanto del doctorado como lo que se está desarrollando en el laboratorio, pues hemos hecho diferentes preguntas. ¿Cómo pudiéramos seleccionar a los depredadores, no? Si ya hablamos de que son tan buenos para ya la agricultura y que hay incluso algunos comercializados, pues ¿por qué no introducirlos o comprarlos y nada más estarlos liberando? Pero los ácaros nativos, naturalizados o llamados incluso naturales, ya tienen adaptaciones para las áreas geográficas donde viven. Entonces, si recordamos nada más así las dimensiones del control biológico, podemos ver que hay tres. Hay un control biológico clásico, un aumentativo y otro por conservación. En el primero hay una plaga que es exótica y por lo tanto el enemigo natural que se utiliza, pues también es de naturaleza exótica, ¿no? Se trae de otro lado. Aumentativo, cuando esas plagas, como les dije anteriormente, se han desarrollado ya con estos hábitos y que quizás ni siquiera eran plagas, sino que las condiciones el calentamiento global, por ejemplo, nos está llevando mucho de la mano, o bueno, más bien nos está llevando de calle y está ganando la batalla contra diferentes plagas. Bueno, la liberación de enemigos naturales por aumento también es importante y la conservación, también hacer estrategias que permitan conservar estos enemigos naturales, ya sea a través de plantas banco, etcétera. Y ahora sí, voy a empezar ya con la fase de las áreas de aplicación, qué es lo que se ha estado haciendo tanto en el transcurso de estas investigaciones como también qué podemos aprender, ¿no? Bueno, en el caso de este orden, como ya les dije, pues tiene un montón de aprovechamiento porque está habitando tanto la parte aérea de las plantas como también viviendo en la rizósfera. Entonces, pudiéramos darle desde ahí un momento de aplicación bastante interesante donde tengamos un enemigo natural que esté alimentándose de todas las plagas que están habitando en las partes aéreas o en la parte vegetal, pero que también esté en las raíces sirviendo como barrera para todas estas plagas que pudieran de pronto llegar. En los casos de la agricultura, nada más les menciono así estos rápidos, Phytoseiulus persimilis es un ácaro que se ha utilizado desde la introducción de los ácaros como enemigos naturales y es bastante comercializado y se utiliza para el control de las mal llamadas arañitas rojas, que son otros ácaros que pertenecen a la familia Tetranychidae. También está Amblicerio suirsky, que es más generalista, pero también tiene buenos resultados y también se puede vender en diferentes casas comerciales. Pero en el caso del suelo, hay 3 grupos, o bueno, refiriéndome tanto a familias como también a 3 especies, que es Blatysocius tarsalis, de la familia Blatysocidae. Este se ha alimentado de larvas de la polilla de la papa. Lasioseius penicilliger, quien está de pronto en la familia Acidae y de pronto en la familia Blatysocidae. Los ácaros son tan complejos incluso para poderlos clasificar. Eso valdría la pena incluso para un caso de estudio, ¿no? Aquí están los que se alimentan de nemátodos que forman agallas y se han hecho estudios incluso en México con muy buenos resultados. Hasta el 80% de los nemátodos agalleros se han reducido por la depredación de Lasioseius penicillium. Y el grupo de la familia Laelapidae, quien se comercializa, y hay diferentes géneros, pero aquí está el caso de Stratiolelaps, quien también se utilizó para combatir plagas o trips plaga en cultivos en América. Y se ha descubierto que puede disminuir desde el 50 hasta el 70% de las poblaciones. ¿Y qué otra área podemos ver? Bueno, pues está el desarrollo de tecnología. Una de las limitantes para que conozcamos más a profundidad el mundo de los ácaros
es que faltan metodologías para su reproducción. Un objetivo que tiene tanto mi trabajo como, digamos, lo que se está haciendo en colaboración es el buscar metodologías que permitan criar ácaros, ya sea de manera, nosotros lo llevamos en una escala más artesanal, estamos produciendo menos porque no tenemos una infraestructura grande, pero estamos desarrollando métodos de cría para poder estudiar estos ácaros nativos, ya sea de la parte aérea o de la parte en suelo, donde tenemos ahorita mayor énfasis. Diseñamos distintos métodos de cría. Existen varios, varias estrategias que ustedes pueden encontrar en Internet, pero básicamente se dividen en dos, que es la cría sobre plantas, refiriéndonos a aquellos fitoseidos, donde simplemente empezamos a reproducir plantas que tengan las características idóneas para ellos, plantas que tengan mucha área vegetal, que tengan una buena concentración de savia, la clorofila que les atrae mucho. Generalmente son especies de leguminosas. Estas especies se dejan en producción cuando tienen aproximadamente 3 o 4 semanas, se les libera la plaga. Una vez que la plaga está establecida, y dependerá de la especie, pero generalmente son 2 semanas, se libera el depredador. A través de una lupa vemos a los depredadores y las presas, se separan y se transportan en diferentes métodos, que generalmente son frascos con vermiculita. Esta es una estrategia general armada con lo que hay en Internet, pero también con un poquito de experiencia en el cuerpo, pues en el cuerpo académico se cuenta con, he tenido la suerte de que he estado colaborando con personas muy valiosas en el campo de la carología, quienes han tenido experiencia no nada más en taxonomía, sino también en aplicación. Y como desarrollo, pues se han obtenido, digamos que un esquema general. Claro que la tecnificación ya va de parte de cuántos recursos se tengan, y en el caso del otro, que son los de confinamiento, son los ácaros que tienen hábitos edáficos o que se pueden encontrar en el suelo. También son mucho más nobles a la hora de reproducirse, ya que requieren menor espacio, y la clave está en encontrar el sustrato que ellos consideren mayormente adecuado. Generalmente nosotros los sustratos que utilizamos son compuestos por materia orgánica, que nos la confiere el salvado de trigo, salvado incluso de coco se ha probado, o la fibra de coco, materia orgánica directa de las compostas y suelo o vermiculita como componente. Y así hemos logrado reproducir algunas familias y pues ahora se las voy a comentar un poco en la parte de la investigación. Como estudio de caso, por parte de la tesis, trabajamos en plantas de aguacate. Se han hecho estudios anteriores en cítricos, donde se han encontrado enemigos naturales de árboles, refiriéndonos a los mesostigmata del suelo, pero en el caso de los ácaros, pues, donde el aguacate no se ha explorado con mucha profundidad, nada más hay 2 o 3 estudios muy buenos sobre los componentes en diversidad del suelo. Se han reportado hasta 10 familias con el potencial para ser depredadoras, pero no se ha, digamos, llegado a esta parte que es como un objetivo de la tesis. Como metodología, nosotros vamos directamente a los huertos, identificamos aquellos que tienen un daño, vemos incluso el manejo que tienen, si es agroecológico o si es uno más convencional, recolectamos el suelo y lo transportamos al laboratorio. Procuramos que este suelo contenga todos los componentes que pueden ser desde la hojarasca, lo que está pegado a la raíz, que es el área radicular, y un poquito del suelo. La mayoría de las metodologías dicen que deben ser 10 centímetros, nosotros lo llevamos a mayor profundidad, intentando encontrar pues mayor diversidad, ya que no hay tanta información. Una vez que los llevamos al laboratorio, pasamos por 3 etapas para recuperarlos primero a través de 2 metodologías. Una es a través de los tamices, que básicamente es lavado, así como se tamiza, por ejemplo, la harina en repostería o como se tamiza el suelo directamente los que trabajan en ecología. Se empiezan a lavar hasta que recuperamos a los ácaros. Sin embargo, en esta metodología podemos perderlos o maltratarlos incluso, pero nos ha funcionado también. Y otro es el embudo de Berlés. La verdad es que esta es la metodología que más utilizamos. Básicamente se utiliza ya sea una fuente artificial o natural de luz. Se deposita en un embudo la tierra con una malla que sirva como soporte y los ácaros por decantamiento empiezan a caer. Si los queremos recuperar para hacer un estudio de taxonomía, los conservamos en alcohol al 70 o al 96%, pero si queremos que sean
ácaros vivos para poderlos criar en condiciones de laboratorio, pues no. Entonces, lo que hacemos es poner tierra y algunas presas para que caigan aquí. El siguiente paso, pues, es pasar a los montajes, que utilizamos la metodología de Cransing-Walter del 2009, donde utilizamos líquido de Oyer y laminillas. Después se ven y se pasa a través de claves taxonómicas para ver sus características y poderlos clasificar. Y en resultados, pues en las familias edáficas que hemos encontrado en aguacate están estas 6: Ologamáside, Macrochelide, Laelapide, Parasítide, Rodacáride y Uropodie. Las 6 tienen proyección en el control biológico, ya que la literatura dice que las 6 tienen, o se ha reportado que se pueden alimentar de diferentes invertebrados, diferentes artrópodos en suelo, y que pudieran estar proyectados. Sin embargo, no se ha estudiado muy a fondo, no se han hecho eh, tantos estudios como para poder ya, sin hacer una revisión en laboratorio o in vitro, que pudiéramos decir si de verdad son o no depredadores. Por lo tanto, después de que analizamos sus abundancias y determinamos que la familia Parasítide es la de mayor abundancia, la Elápide también está muy abundante y Uropódide, esta la resalto porque son las 3 que tenemos actualmente en cría, han podido desarrollarse a través de estos métodos que les comenté. Y en la experimentación que hemos hecho de la familia, refiriéndonos a esta, la familia Parasítide, hemos recuperado 18 adultos y 14 inmaduros, los cuales logramos de reproducir en un sistema de confinamiento. Determinamos como género Silogamasus y es un género que no estaba reportado para México y pues menos para el estado justamente, pero además solo hay una especulación de que puede encontrarse en América del Norte y todavía no es un dato, digamos, como tan certero, pero bueno, no podemos también aventurarnos y decir que es una aparición aquí en el continente, sino que es un reflejo de que no se han explorado tanto, no están explorándose mucho las especies nativas que podemos encontrar en nuestros cultivos. ¿Y cómo hacemos la reproducción? Aquí ya está un poco más amplia la imagen. Básicamente lo que hacemos es tener dos sistemas, o bueno, dos áreas o arenas. En este caso utilizamos nosotros cajas de Petri porque son, digamos, las podemos encontrar con mucha disponibilidad. Las metemos en un recipiente que tenga un sello de seguridad. Les ponemos una ventilación a ellos para que puedan tener un transporte de gases. Hacemos una barrera con glicerina y agua para evitar escape, pero mantener también la humedad dentro del sistema. Y aquí adentro ponemos nuestro sustrato, que está compuesto por lo que ya les mencioné, y liberamos primero a las presas que sirven como alimento y después liberamos al depredador para que se establezca la presa. En el caso de Parasítide logramos tener buenas producciones, en cada arena llegamos a tener más de 50 individuos y ahí ya nosotros considerábamos que estaba establecida. Y la evaluación de su depredación, lo que hacíamos era construíamos microarenas, poníamos, era 0.2 gramos de suelo, algo así muy bajo, poníamos ahí 15 presas que estaban en disposición para ellas y cada 24 horas íbamos contando cuántas presas se iban comiendo los depredadores. El ciclo lo seguimos en 20 individuos y pues completamos su ciclo en aproximadamente 15 días y se descubrió que las hembras son más voraces que los machos, ambos son buenos depredadores y en promedio las hembras podían consumir hasta 11 presas, mientras que los machos 7. Las conclusiones que hay en este primer experimento, en esta parte del trabajo, es que el suelo de aguacate pues posee algunas especies que son depredadoras potenciales para el control de artrópodos y que su reproducción en sistemas de confinamiento puede ser una herramienta para la introducción de organismos benéficos. Esta exploración pues ofrece una nueva perspectiva para el control biológico por aumento y por conservación. Otra área de la que estamos implementando, y lo mencioné al principio con la parte de las interacción, bueno, de los manejos integrados de plaga desde la inducción de defensa, pues son las interacciones multitróficas. Un aguacate no lo vemos nada más como un árbol cuando ya estás, digamos que estudiando desde la parte biológica o que tienes una área de formación, ya no ves el árbol como tal, sino ya lo ves como un conjunto de niveles y sistemas.
donde todos están interactuando y cada uno tiene un rol. En el caso del aguacate, pues podemos recordar que tiene un montón de plagas y resaltan tres, que son las moscas blancas, los ácaros que provocan el bronceado, o son Oligonicus per se y Oligonicus per se, y otro que son y otros que son los trips, que ya pues, he mencionado mucho su caso, pero también ellos tienen a sus enemigos naturales, que son los parasitoides, los depredadores del follaje y por supuesto los depredadores de suelo. Y aunque se han estudiado quizás Homero y así más por encima las relaciones que hay, no se ha profundizado tanto en la inducción de la resistencia. Entonces, hemos estado introduciendo microorganismos, tanto hongos como bacterias, para aumentar justamente la tolerancia a las plagas y evaluar los compuestos volátiles, cómo están haciendo un cambio en toda esta composición de artrópodos. Y hemos encontrado algunos resultados interesantes, sobre todo en las redes de interacción que tienen estos enemigos. Por ejemplo, las plantas, cuando están interactuando con organismos naturales, aquellas que han sido inducidas con aquellas que han sido asociadas a un microorganismo y ya tienen una inducción de defensa, muestran mayor atracción a parasitoides, una reducción en las plagas y también más atracción de ácaros depredadores. Eso es algo que no se tenía como tan documentado, pero a través de esta investigación ya vimos que si los depredadores a través de estos volátiles están siendo atraídos y están depredando más. No hemos encontrado una diferencia en relación al control como con aquellos que han sido sometidos a microorganismos, en si hay menor población de ácaros, pero sí en que hay una mayor tolerancia de las plantas. Y ahora, casi para finalizar la charla, a veces cuando uno hace ciencia, se puede encontrar con lo que incluso conocemos como serendipias, ¿no? Que son estos hallazgos que se tienen en un momento cuando no lo buscabas, pero parece algo interesante y vale la pena entender. Al tener esta porción de crías de ácaros, nosotros podíamos ver incluso así a una manera muy, muy cercana cómo estaban creciendo las poblaciones. Esta foto que les muestro son los ácaros que nosotros criamos como presas para alimentar a depredadores. Y teníamos estos métodos en confinamiento, pero encontramos que tanto la literatura, que dice que están asociadas a un montón de microorganismos, y las observaciones que nosotros hicimos, puede tener también una relación con el crecimiento y la promoción del crecimiento de las plantas. Entonces nos empezamos a hacer una pregunta: ¿cómo participan los ácaros del suelo en la producción vegetal? Si estos acaso tenían una participación interesante o estaban haciendo algo más allá que nada más el reciclaje de los nutrientes que nos dice la literatura. Entonces, como parte de estas serendipias, vale la pena siempre tener colaboraciones y hacer pláticas, y nosotros, como cuerpo de entomología, nos acercamos a aquellos que trabajan justamente con las promociones de crecimiento y se logró tener un experimento bastante interesante, donde a través de las colonias iniciales, que ya les comenté como esta, empezamos a dividir diferentes dosis de ácaros, desde 10, 20, 30 y 40, y las poníamos en plántulas que ya tenían 3 días de germinación. Veíamos cómo estaba esta interacción, hacíamos 12 réplicas por tratamiento, refiriéndonos a cada una de las dosis de ácaros que liberábamos, y después de 10 días dentro de una cámara de crecimiento, evaluábamos los parámetros para conocer qué estaba pasando en las plantas. Y pues tuvimos unos resultados bastante interesantes. El artículo ya ha sido enviado, ha sido, como les digo, parte de una colaboración, y encontramos que en estas características de la planta que estábamos evaluando, como es la longitud de la raíz, la longitud del brote, nudos, raíces laterales y clorofila, nuestra planta modelo son lentejas, una planta con un valor nutricional muy alto y también muy apreciado, tanto consumo como modelo biológico, pues arroja todo esto, ¿no? Que dosis moderadas de 20 ácaros promocionaron o de alguna manera modificaron con relación a los controles y a otras dosis la longitud, como les dije, ya sea en raíz, teniendo hasta 14 centímetros,
La longitud del brote, la cantidad de nodos, cuántas raíces laterales también aumentó y pues la composición o el porcentaje de clorofila. Esto se hizo en suelos que estaban enriquecidos con composta y suelos agrícolas, un suelo que no tiene mucho, que no tenía, digamos, como demasiadas características, pero que sí había usado ya como para la agricultura. Y la conclusión de esto fue que una población moderada de ácaros que están junto con un suelo enriquecido de materia orgánica favorecen el crecimiento y el desarrollo vegetal. Además, esto de alguna manera está resaltando la importancia de reconsiderar las prácticas agrícolas, que son bastante intensivas y generalmente disminuyen también la biodiversidad del suelo. Entonces, les menciono, vale la pena meternos un poquito más adentro. Y ahora sí, para cerrar, voy a terminar con unas conclusiones generales. Disculpen si de pronto fue más pesada en otras áreas que, que la parte de divulgación, pero quisiera que con estas rescatáramos o trajéramos a cuenta los puntos más importantes, ¿no? Primero, que los ácaros son artrópodos, pero no son insectos. Están más estrechamente relacionados a las arañas y alacranes, ya que pertenecen a la clase arácnida. Presentan una gran diversidad tanto en formas de vida, hábitats, mecanismos de reproducción, lo que les permite adaptarse a numerosos entornos. No todos los ácaros son perjudiciales, de hecho muy pocos son perjudiciales, pero yo les vuelvo a hacer la invitación que se acerquen sobre todo el área de la salud a conocer más sobre estos ácaros. Cumplen funciones ecológicas importantes que van desde el control biológico hasta la descomposición de la materia orgánica. Y finalmente, que es como el eje central de esta presentación, poseen habilidades y adaptaciones sorprendentes que los científicos continúan descubriendo y que los convierten en valiosos aliados en la agricultura, en la medicina y en la ecología. Y por lo tanto, pues son nuestros pequeños ayudantes. Les agradezco. Nuevamente los invitamos en el B4, se encuentra el laboratorio de entomología. Se trabajan diferentes áreas de conocimiento muy interesantes en relación a los artrópodos. Está mi número de contacto, porque recuerdo mi correo de contacto, y nuevamente les agradezco la invitación. Muchas gracias, muy interesante y la verdad, todo un mundo por descubrir. Tenemos algunos comentarios entre felicitaciones y que vivan los ácaros. Parece que has generado mucho entusiasmo entre los que nos están viendo. Gracias. Algunos comentarios dice, por ejemplo, Diana dice, es impresionante la diversidad de especies benéficas y te manda saludos. Ayala Chinis dice, qué apasionante es la investigación de estos ácaros. Nos damos cuenta que nuestro planeta nos guarda tanto por descubrir y te manda felicitaciones. Muchas gracias. Tenemos Gracias algunas por la invitación. preguntas en el chat. Uh-huh. ¿Te parece si las leemos? Claro que sí. Una que nos enviaron dice, ¿qué diferencias existen entre los ácaros creados en el laboratorio y los ácaros recolectados directamente del ambiente natural? Bueno, a lo mejor ahí confundí un poco. Los ácaros que nosotros reproducimos en el laboratorio los aislamos directamente de una composta. Creo que no mencioné esa parte. Eh, Tardamos mucho tiempo en clasificarlos porque hasta ahora se han reportado, para hacer una referencia, hay alrededor de 55,000 especies de ácaros reportadas. Sin embargo, yo creo que estamos muy por abajo de ese número y que en realidad superan hasta las 300, 400 o 500,000 especies. En estos ácaros que nosotros trajimos y estamos reproduciendo en laboratorio, ya los logramos identificar, es el género Cosmoglyphus. ¿Qué características tiene diferente a los de campo? Muchos de los que encontramos en campo son plagas. Afortunadamente este, Cosmoglyphus, no está ni reportada en literatura ni tampoco como nosotros lo hemos visto como una plaga. Al contrario, pues tiene mucho beneficio y es bastante positivo. Esa es una diferencia. Y la otra que seguramente es en relación a qué tan adaptadas están las especies de las que traemos de campo, que aquellas que son criadas en laboratorio. Bueno, yo no me quiero meter mucho en la parte de lo que nos venden en el campo, pero sí ha habido casos donde están contaminadas o no vienen en óptimas condiciones por el embalaje que se hace a estos ácaros, o que incluso te venden especies que funcionaron en un área
pero tú en tu huerto no tienen este beneficio porque no logran adaptarse ni a la variedad de la planta, ni nada de eso, ¿no? Entonces, la diferencia de los que hay que nosotros traemos de campo, pues es que tenemos la seguridad hasta cierto punto, o entre comillas, de que estos ácaros están ya adaptados a estas regiones y a estas plantas de donde las traemos. Pero con eso contestar. Sí, muchas gracias con la explicación. De hecho, es algo que no habíamos escuchado sobre ácaros en laboratorio. Ah, mira, nos están llegando muchos comentarios. Entre ellos que Dulce Moctezuma nos dice, los quiero mucho, ácaros, gracias por tanto, perdón por tan poco. Tenemos aquí una propuesta. Arubi Becerril nos dice, gracias, súper interesante. Estaría genial cambiar de especie de planta, ya que puede influir la relación simbiótica con Rhizobium, característico de la familia de las fabáceas, para ver cómo influyen los ácaros sin esta interacción. No sé si nos puedas Eh, hablar un poquito. Perfecto. Mira, ahorita como es una nueva área y creo que eso era lo que quería despertar, aquellos que tengan ideas, que justamente estén trabajando en la parte de plantas, que vean a mayor eh, profundidad sus interacciones, son bienvenidos. Ahora, como está a nivel de exploración y ya tenemos este resultado y ya sabemos que está pasando una interacción y que sí hay un resultado en el crecimiento de las plantas, nos falta entender el cómo, ¿no? Entonces, en este momento, esa de cambiar de planta es una muy buena observación y sí la estamos considerando. La estrategia también, el cómo las plantas sin los ácaros y con los ácaros, incluso cómo los ácaros sin planta también van a tener un ciclo de vida, esa parte también estaría bastante interesante. Y si están haciendo algo en la agricultura, pues son bienvenidos y aquí hay un área para explorar bastante amplia. De todos modos, ahí tenemos el contacto de Blanca Alicia. Si le quieren escribir para seguir haciendo colaboraciones o poder profundizar, estaría excelente. Roberto Andrés, de hecho, te mando un abrazo, dice que excelente investigación. Alicia Gracias. Ayala Sánchez, excelente presentación, clara y muy entendible. Felicidades. Gracias. Y Octavio Ayala dice, me interesa lo de garrapatas, te mando a Rorro. Ah, muy bien. Ok, tenemos otra pregunta, vamos a ver. Dice, ¿se ha documentado resistencia a plaguicidas en ácaros comunes de cultivos? Sí, hay bastante. Bueno, decir bastante es muy arriesgado, ¿verdad? Porque no es como un área que haya profundizado mucho, pero sí hay de resistencia, sobre todo en Tetranicus urtice, que es como, digamos, el ácaro modelo en relación de plagas. Hay estudios con diferentes moléculas y sí se han encontrado resistencias bastante alarmantes, ya no interesantes, sino alarmantes. No lo mencioné como mucho detalle, pero como les decía, el calentamiento global nos está impactando en la agricultura y los ácaros, lejos de estar como nosotros, ellos están felices porque se viven dos condiciones que ellos necesitan, que es el calor, que es que haya mayor calor que acelera su sistema en relación de reproducción, por lo tanto sus ciclos se acortan y eso inmediatamente aumenta la resistencia a diferentes moléculas. Y otra que se está cumpliendo, pues es la baja humedad. Las plagas generalmente necesitan poca humedad y ahí están esas dos condiciones dándoles todo el beneficio. En cuanto a moléculas, ahí sí estaría engañando porque no la recuerdo en el momento, pero igual si se contactan, posiblemente les pueda mandar alguna información a detalle. Muchas gracias. Y tienes razón, se conjuntan todas las condiciones que se necesitan. Exacto. Elizabeth Rodríguez Ayala nos dice, gracias por hacer tan comprensible el tema, interesante y muchas felicidades. Gracias. No me queda más que agradecerte, realmente fue una charla muy interesante e entendible. Podemos ver que con todas las interacciones que ha habido, que fue muy bien recibida por el público y espero hayas disfrutado estar aquí con nosotros. Siempre estás del otro lado de la pantalla trabajando con ADRC, pero ahora fue públicamente. Bienvenida. No, les agradezco mucho la invitación y ojalá se animen a hacer una de garrapatas. Creo que ahí sí va a estar
una buena mesa de debate sobre las garrapatas y vale mucho la pena. En el laboratorio hay un especialista con muchos años de reconocimiento, pues valdría la pena. Una plática ahora de eso. Claro que sí, de hecho, siempre hacemos caso de sus comentarios, todo lo que nos están poniendo en el chat, de ahí vamos tomando temas para los siguientes webinars. Entonces, algunas ediciones pasadas nos hablaron cuestiones de dengue y que les interesaba COVID, qué es lo que tenemos para la siguiente semana, no se lo pierdan. Y claro que sí, vamos a incluir garrapatas en los webinars. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente semana. Bonita noche.